Regularmente escuchamos historias de fantasmas, historias de muertos que aparecen o historias que ocurren de madrugada, en casas abandonadas, en carreteras solitarias o en lugares donde nadie quisiera estar. Pero esta historia es diferente. Esta historia ocurrió a las 8 de la mañana en una agencia de autos con empleados trabajando normalmente, clientes entrando, saliendo y una mujer que llegó completamente sola, aunque alguien parecía haber llegado con ella. Esta historia nos la envía Angie Martínez desde Ciudad Juárez y por respeto a algunas de las personas involucradas omitiremos algunos nombres. Todo ocurrió en el 2018. Angie trabajaba en una agencia de autos ubicada sobre la Paseo Triunfo de la República en Ciudad Juárez y nos cuenta que en aquel lugar tenían algo que llamaban guardias de servicio. Cuando un cliente llevaba su auto al taller, ellos podían llevarlo de regreso a su trabajo, era parte del servicio de la agencia. Cuando les tocaba guardia, entraban desde las 8 de la mañana. Estaban en pleno invierno y aquella mañana hacía muchísimo frío. Uno de los asesores le preguntó a Angie, oye, ¿nos vas a apoyar esta mañana llevando a los clientes? Ella respondió que sí, que solamente iría por las llaves y acercaría el vehículo a la entrada para que los clientes no esperaran tanto. En ese momento había 2 personas esperando y otro compañero tenía un cliente más. Todo parecía una mañana cualquiera hasta que Angie entró a la agencia. Ella nos cuenta que en el primer escritorio había una señora firmando unos documentos, pero Angie vio algo más. Sentado junto a ella había un anciano. Tendría aproximadamente entre 70 y 80 años. Era una persona muy delgada, de piel extremadamente blanca, un poco encorvado. El hombre vestía una gabardina negra que sentado le llegaba abajito de las rodillas y sobre la cabeza una pequeña boina negra. Angie pensó que probablemente era el padre o algún familiar de aquella mujer. Pero hubo un detalle que se le quedó grabado. La puerta de servicio estaba abierta. Entraba muchísimo frío y aquel anciano tenía las manos juntas metidas entre las piernas como intentando calentarse. Angie lo vio y pensó, ese señor debe tener mucho frío. Así que cerró la puerta y antes de continuar, como acostumbraba hacerlo cuando había clientes, dijo, buenos días. Después tomó las llaves, fue por el automóvil y lo acercó hasta la entrada. Ella recuerda que la señora subió en el asiento del copiloto, otro muchacho se sentó en la parte trasera del vehículo. Angie esperó, pero el anciano no salió. Pasaron unos momentos y finalmente preguntó, oiga, ¿la persona que venía con usted no se va a ir con nosotros? La mujer la miró confundida y le preguntó, ¿cuál persona? Angie respondió, el señor que estaba sentado junto a usted. Y entonces escuchó una respuesta extraña de la señora, no, yo vine sola. Angie pensó que quizá el hombre simplemente se había retirado, así que preguntó a uno de sus compañeros, ¿y el señor que venía con la señora? Su compañero también la miró confundido. ¿De cuál señor hablas? Ella estaba sola. Pero Angie insistió. Ella lo había visto. Sabía perfectamente dónde estaba sentado. Recordaba su ropa, su rostro, su postura, incluso recordaba sus manos tratando de protegerse del frío. Pero había algo que Angie todavía no sabía. Aquel hombre, al parecer, solo había sido visible para ella. Comenzaron el recorrido, tomaron Paseo Triunfo de la República y después la Gómez Morín. La mujer trabajaba cerca de Plaza Sendero y por respeto y por petición de Angie vamos a omitir el nombre del negocio donde trabajaba o trabaja la señora. Durante el trayecto ella permaneció muy seria, pensativa. El muchacho de atrás estaba entretenido en su teléfono hasta que la mujer rompió el silencio. Oye, ¿cómo era el señor que dices que viste conmigo? Angie volvió a describirlo, un hombre de unos 70, 80 años, muy delgado, de piel muy blanca, un poco encorvado, gabardina negra y una boina negra. La mujer dejó de hablar, se quedó completamente seria y poco a poco sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Y al poco tiempo la mujer comenzó a llorar. Angie creyó que había dicho algo malo, que había sido imprudente. Señora, ¿está bien? ¿Dije algo? Discúlpeme. El muchacho de atrás también se preocupó, incluso ofreció detenerse a comprarle un agua a la señora, pero ella solamente decía no. Todo está bien, sigan, y continuó llorando hasta que llegaron a otro semáforo que está sobre la Gómez Morín. Entonces la mujer buscó su teléfono y buscó algo y le preguntó a Angie, ¿puedo enseñarte una fotografía? Sí, claro. Angie miró la pantalla y en ese momento reconoció al hombre, la misma cara, la misma boina, la misma gabardina, el mismo semblante. Era él, el hombre que minutos antes había visto sentado dentro de la agencia. Angie reaccionó inmediatamente. Él era el señor que estaba con usted. ¿Es su papá? ¿Quiere que me regrese por él? La mujer se dobló sobre sí misma y comenzó a llorar todavía más, hasta que finalmente, entre lágrimas, le respondió, sí, él es mi papá, pero mi papá murió hace 6 meses. Ese fue el momento en aquella mañana que todo dejó de ser normal. Angie sintió que dejaba de sentir los pies.
Afuera hacía muchísimo frío, el vehículo apenas comenzaba a calentarse, pero ella sintió algo extraño, calor. Un calor que comenzó desde las plantas de sus pies y fue subiendo por todo su cuerpo. El automóvil era estándar y Angie estaba tan bloqueada que por unos instantes se le olvidó manejar. No coordinaba el clutch. No podía meter correctamente los cambios, los automóviles de atrás comenzaron a tocar el claxon. El muchacho le dijo: si quieres yo te ayudo a mover el carro, tenemos que hacernos a un lado. Angie consiguió moverlo y entonces aquella mujer comenzó a contarles quién era el hombre de la fotografía, su padre. Y durante el invierno a él le encantaba usar precisamente aquella gabardina negra y aquella pequeña boina. Cuando murió, sus hermanos querían sepultarlo con esas prendas, pero ella no lo permitió. Quería conservarlas como recuerdo. Era la única hija mujer. Había sido muy cercana a su padre, su madre había fallecido años antes y desde entonces ella acompañaba a su papá a todas partes. A pagar facturas, a visitar proveedores, a realizar pendientes, eran inseparables hasta que 6 meses antes de aquella mañana, él murió. Desde entonces ella lo extrañaba profundamente y constantemente le pedía algo. Papá, no me dejes sola, acompáñame. Por eso lloraba, pero ahora también sonreía, porque para aquella mujer lo que acababa de ocurrir solo significaba una sola cosa. Su padre seguía acompañándola. Dentro del automóvil se hizo un silencio. Angie intentaba entender cómo había podido ver a un hombre muerto. La mujer intentaba procesar que una desconocida acababa de describir a su padre sin haberlo conocido jamás. Y detrás de ellas había un tercer testigo, el muchacho que había escuchado todo desde el principio. Finalmente llegaron al trabajo de la señora. Antes de bajar, ella le agradeció a Angie. Le dijo que las puertas de su casa estaban abiertas y que si algún día recordaba otro detalle sobre su padre, le gustaría escucharlo. Angie continuó con el recorrido, dejó al muchacho en su trabajo y él le confesó algo. Era escéptico. Si alguien le hubiera contado aquella historia, probablemente no la habría creído. Pero esta vez, él había estado ahí. Había escuchado la descripción del anciano antes de que Angie supiera quién era. Había visto la fotografía y había presenciado la reacción de aquella mujer. Después de dejarlo, Angie se detuvo en la primera tienda que encontró. Compró un café, se quedó dentro del automóvil y lloró. Más tarde regresó a la agencia, contó lo sucedido, pero todos sus compañeros seguían diciendo lo mismo. Esa mujer siempre estuvo sola. Entonces la historia llegó hasta el gerente de ventas y ahí ocurrió algo que pudo haber resuelto todo el misterio. La gerente llamó a Angie: ya me comentaron lo que te pasó. Si quieres podemos revisar las cámaras de seguridad. Había cámaras, aquella zona seguramente había quedado grabada. Podían comprobarlo, podían saber qué había realmente en aquella silla. Pero Angie dijo que no quiso verlas. No quiso verlas porque solamente había 2 posibilidades. La primera era reproducir el video y descubrir que aquel anciano realmente estaba sentado ahí. Un hombre que llevaba 6 meses muerto. Pero existía una segunda posibilidad. Y esa le daba todavía más miedo. Verse a ella misma entrando a la agencia, mirando hacia una silla vacía, diciendo buenos días y después cerrando una puerta porque estaba convencida de que alguien sentado ahí tenía frío. Angie prefirió no saberlo. Les dijo a sus compañeros que si ellos querían revisar las cámaras podían hacerlo. Pero ocurrió algo curioso. Nadie quiso verlas. Con el tiempo las grabaciones fueron borradas y jamás se supo que había registrado aquella cámara. Han pasado años, pero Angie todavía recuerda la piel blanca de aquel anciano, su cuerpo delgado, su postura encorvada, sus manos juntas intentando protegerse del frío, la gabardina negra y aquella pequeña boina. Angie dice que esta es solamente una de varias ocasiones en las que asegura haber visto personas fallecidas, pero hay algo que todavía la inquieta de esta experiencia. No ocurrió a medianoche, no ocurrió en un cementerio, ni siquiera ocurrió en la oscuridad. Eran aproximadamente las 8 de la mañana, la ciudad ya estaba despertando, la gente iba a trabajar, los clientes llevaban sus automóviles al taller. Todo transcurría como cualquier otro día y entre todos ellos, un hombre que llevaba 6 meses muerto. Estaba sentado tranquilamente junto a su hija, seguramente para seguir cumpliendo con aquella petición que ella tantas veces le decía: papá, no me dejes sola, acompáñame. Seguramente lo más escalofriante de esta historia no sea que Angie haya visto un muerto, sino pensar cuántas veces las personas que ya se fueron podrían seguir caminando junto a nosotros y que solamente unos cuantos pueden verlas. Yo soy Mario Galarza, nuestra ciudad, sus calles y nuestra gente tienen voz. Yo solo las hago sonar.